Hola, buenas, soy Luis González Valencia y ya estamos aquí en Ayora, donde he venido para dar el premio del sorteo de la camiseta del Valencia. Hola amigos, pues ya estoy aquí con el ganador coreano de ese sorteo y él es Minhwan. Hola Minhwan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto. ¿Y tú? Igualmente. Bueno, pues aquí tenemos esa camiseta que ganaste por el sorteo, así que gracias. toda tuya. Me gusta esta camiseta y amo Valencia. Hombre, ahí estamos, amo Valencia. Sí. Aquí Gangli. Para que la entrevista pueda ir mejor y él me pueda comprender mejor, intentaré hablar más despacito, ¿vale? Porque realmente, ¿cuánto tiempo llevas tú aquí en España? Llevo aquí 3 meses para estudiar español. Solo 3 meses. Vale, y me has dicho que tú, el Valencia, ya lo conocías desde pequeño, pero realmente tú eres valencianista, o sea, ¿te gusta el Valencia desde pequeño o te gusta más ahora por Gangli? Conocí a Valencia antes, pero ahora me gusta por Gangli. Sí. ¿Tú has ido a Mestalla? He ido a Mestalla para ver el partido de fútbol, Europa contra Arsenal. Un partido de Europa... contra el Arsenal. Sí, con Valencia-Arsenal. Sí, Valencia. Anda, yo también estuve ahí. Vaya, y no nos conocimos, qué bueno. Bueno, Minhwan, yo ahora voy a ser un poco malo porque creo que la gente quiere que te haga una pregunta y voy a ser un poco cruel. Y ¿tú te acuerdas hace muchos años, en el Mundial de 2002, un partido España-Corea del Sur? Sí, un poco porque... ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Era muy pequeño, por eso no recuerdo mucho. Claro, ahora no me acuerdo. Sí. ¿Qué pasó ahí? No sé. No sé. Corea, árbitro comprado, Corea del Sur pasó, España eliminado. Creo que solo... Muy mal, ¿eh? Los españoles. Pero bueno, pero ahora Corea del Sur y España, amigos. Sí, amigos. La verdad es que te tengo que felicitar porque el fútbol de Corea del Sur cada año está mejorando bastante. Por ejemplo, en el pasado mundial le ganó 2-0 a Alemania, la campeona del mundo. Y sobre todo están siendo jugadores como Kang In-lee. Bueno, y yo tengo ganas de conocerte un poquito más, de conocer tu cultura. Y, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 23 años, sí. En España. En España, porque en Corea es de otra forma. En Corea yo tengo 25 años, sí. Esto de la edad os lo voy a explicar porque mi hermana, que también le gusta mucho Corea, ahora te hablaré de ella, me lo explicó porque cuando naces, tú ya naces y ya tienes un año de vida. O sea, no, lo de los meses allí no es directamente ya has nacido el primer día y tienes un año. Pero es que encima cuando llega el 1 de enero, aunque hayas nacido por ejemplo en junio o en noviembre o cuando sea, te suman otro año. Entonces por eso, él aquí en España y en casi todo el mundo tiene 23 años, pero en Corea del Sur tienes 25. Sí, 25 años. Sí. Ya hemos aprendido una cosa más de Corea. Sí, vale. No sé, ¿tú has visto en mi canal que yo también canto? Sí. ¿En música? ¿Lo has visto en mi canal de YouTube? Sí. Sí. Por Valencia, para Valencia. Ah, sí. muy bien, sí. Pues, ¿cuál es tu...? Yo sé que cantante se dice idol, ¿no? Sí, ¿verdad? Idol. Sí. ¿Cuál es tu idol o grupo de idol favorito? Me gusta a mi favorito cantante en Corea, Blackpink. Y me gustaría preguntarte por un grupo porque te tengo que presentar a mi hermana, porque mi hermana es muy fan de un grupo que se llama BTS, de Corea del Sur. Sí. ¿A ti te gusta? Sí, me gusta una canción, Boy With Love.
Muy bien, una canción, o sea, no le gusta al grupo, lo siento, Noelia. Una canción solo, ¿no? Sí, sí, solo. ¿Sabrías cantarla o tararearla? ¿Cantarla? Sí. ¿Ahora? Sí, sí. Oh, mamá, oh, mamá. Ah, muy bien, muy bien. Yo también la sé, muy bien. Bueno, Noelia, algo es algo, ¿eh? Por lo menos se sabe un poco de la canción. Y has dicho que conoces mi canción. Sí. A mí me gustaría pedirte que, ya que has cantado un poquito de BTS, no sé si sabrías o si te atreverías a cantar un poquito de mi canción. ¿Tú sabrías cantarla? Sí, vale. ¿Te atreves? Sí. A ver. BTS. No, mía, la mía, de Valencia Campeón. Un Valencia de Colombia. ¿Estoy bien? ¡Ole! ¡Genial! Pero, bueno, yo estoy alucinando. Ya no es español, o sea, eso es valenciano. Y es que hasta la melodía. ¿Podría volver a hacerlo? Un Valencia de Colombia. Sí. Muy bien, o sea, eres de verdad, o sea, impresionante, ¿eh? No tengo palabras. Y para continuar, quería preguntarte, llevas 3 meses aquí, ¿qué echas de menos de Corea? Primero echo de menos mi familia y mis amigos también. Yo echo de menos. ¿Tú aquí estás solo o estás con alguien? Vine aquí solo. Sí, por eso vivo con mis compañeros de piso. Sí. La verdad es que eres muy valiente, o sea, lo mucho que has aprendido y encima tú solo, que lo que me estabas diciendo, o sea, claro, o sea, no tienes ni a tu familia ni a tus amigos. La verdad que me imagino que debe ser difícil para ti, ¿no? Sí. ¿Habrá habido algún momento que te hayas sentido, no sé, con ganas de llorar o como, uy, un poco perdido en plan de yo, ¿qué hago aquí, no? Sí, volveré a febrero en 20. Sí. 20. Sí, mucho tiempo. ¿Y ellos no vienen a verte o aquí van a venir a verte aquí? Mi familia quizás no viene aquí, por eso solo viajar y jugar. Después volveré a mi país. Mi madre con yo llamamos a llamada de video. El vídeo. Sí. Por lo menos así pues puedes estar más cerca de ella. Sí. Sí, un poco más bien después llamada de video. Por eso cada día llamo a ella. Sí. Bueno, Nion Juan, vamos ya a finalizar la entrevista, pero antes de despedirme, me gustaría aprender una frase en coreano y que me digas cómo se dice adiós y lo decimos en coreano. Entonces, 1, 2, 3 es 하나, 둘, 셋. Hana, chu, set. 안녕. Año. Bueno, pues nada, me ha encantado de verdad esta entrevista. Tenía mucha ilusión, pero ha sido muchísimo mejor de lo que esperaba. Así que muchísimas gracias. ¿Y me dejas que te dé un abrazo? Sí. Vale. Hana, chu, set. ¡Annyeong!